anhelo en esta noche de llegar ahí. Como el me llevará a un lugar en la eternidad. Oh, qué feliz voy a vivir con mi Dios en la eternidad. Y más allá de esta vida hay un mundo que se vive de verdad. Cielo nuevo, tierra nueva, nuevo día ya muy pronto llegará. Yo reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás. Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya. Yo sé bien, cerca está el día que las puertas de la gloria se abrirán. Sé también que soy parte de los santos que felices entrarán. Y reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás. Yo lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya. Creo que la atmósfera está formada para que escuchemos la palabra, el consejo de nuestro Señor en esta noche, hermano. Vamos a darle lugar a la palabra con ese himno: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Sublime gracia del Señor.
Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradezco infinitamente al Señor por la oportunidad de estar una vez más aquí en La Popular y la confianza del pastor, nuestro hermano Castañeda, al permitirme estar en este lugar. Y bueno, mire, a pesar de los obstáculos, el enemigo no pudo interrumpir el servicio, ¿verdad? Y aquí está su pueblo y yo me siento muy contento de poder estar aquí en esta tarde. Nosotros ahí en Izcalli hace unos 20 años quizá, teníamos cultos también en los hogares. Yo predicaba 8 veces a la semana, todos los días de la semana, de lunes a domingo, y el domingo 2 veces. Y eso a mí me ayudó mucho. Bueno, no estoy aquí para contarles mi biografía, pero yo vine directamente del catolicismo. El Señor me trajo al mensaje, así que yo de la Biblia no sabía nada. Cuando llegué al mensaje y poco a poco pude tener, digamos, cierta conciencia de lo que era este mensaje, pues me gustaba mucho leer el mensaje y lo leía, pero no conocía mucho de la Biblia. No digo que ahora conozco mucho, pero a lo que me refiero es esto, de que en los cultos de hogar yo solamente tomaba la Biblia y hablaba de las Escrituras, y eso me ayudó. Tuvo para mí 2 beneficios. Primero, porque descubrí que lo que el profeta de Dios decía en los sermones estaba en la Biblia. Entonces eso a mí me da más certeza, no que antes no la tenía, ahora tengo más certeza del mensaje. Así que por eso para mí es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Una vez más agradezco la confianza del pastor y bueno, el esfuerzo que hicieron aún trasladarse hasta este lugar, a este hogar. Y bueno, yo confío que el Señor nos dé de su palabra, porque yo creo que después del esfuerzo que usted ha hecho, lo menos que el Señor puede hacer es darnos su palabra. Así que antes de abrir la escritura, vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir la dirección al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, abordamos tu trono de gracia, Señor Jesús, primeramente con un corazón agradecido contigo por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor Jesús, en este hogar, para poder escuchar de tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, por la fidelidad de tu pueblo, que aún hicieron un esfuerzo extra para trasladarse de La Popular aquí, Señor. Y Padre, por amor a ellos, Señor Jesús, yo te pido que tú te dignes a hablarnos tu palabra, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Yo no quiero ser un estorbo para aquello que tú tienes para nosotros. Por el contrario, Señor Jesús, rindo mi pensamiento, todo lo que es mi ser completo en tus manos, para que tú tomes el control de mí. Padre, que tu nombre sea glorificado y que tu pueblo sea bendecido con tu palabra. Pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta noche voy a pedirle, si usted trae su Biblia, que vayamos a una escritura del Antiguo Testamento, en el libro de Joel, el capítulo 2, versos 23 y 24. No sé si pueden traer un poquito de agua para tomar. Mire, ahorita tenía la escritura ya la voz. Aquí está. Joel 2, le dije 23 al 24. Dice el Señor en su palabra: vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gracias hermano, y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se henchirán de trigo y los lugares rebosarán de vino y aceite. Amén. Tome su asiento. En esta noche quiero tomar un temita que le he titulado lluvia temprana y tardía. Mire, generalmente las escrituras mencionan, voy a hablar un poquito para poder entender a qué se refiere la Biblia cuando habla no de una lluvia, sino de una lluvia temprana y otra lluvia tardía. Porque esto tiene un referente a lo que el profeta Joel, un profeta menor, pero el hecho de que fuera un profeta menor, eso no demeritaba que las profecías de él pasaran a segundo lugar, sino como dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, es inspirada divinamente, así que no importa quién habló, ya sea un profeta mayor del calibre de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Moisés, o incluso profetas menores, que es los que la Biblia habla desde Daniel hasta Malaquías.
No importa, lo que importa es la inspiración que ellos recibieron del Señor. Ahora mire, generalmente las escrituras mencionan dos estaciones lluviosas, la lluvia temprana o temprana de otoño, que comprendía de octubre a noviembre, y la lluvia tardía de primavera, que era de marzo a abril. Con la lluvia temprana en el pueblo de Israel, los agricultores comienzan a arar y a sembrar. Yo creo que para nosotros eso no son términos desconocidos, aunque claro, aquí uno sabe por la escasez de lluvia, pues el estar dependiendo de las lluvias, aquí la gente pues ya no depende de eso, para eso hay pozos o traen a través de canales el agua de la presa que está por allá, y luego a través del río Nazas, y de ahí ya llegando a esta parte la traen a través de canales. Pero en el pueblo de Israel ellos no dependían de ese tipo de irrigación, ellos tenían que depender única y exclusivamente de la escasez de lluvia, y ellos tenían muy identificadas que habían dos tipos de lluvia, la que dijimos que es la lluvia temprana, que era la lluvia de otoño, que esta lluvia caía entre octubre y noviembre, y la lluvia de primavera, que era entre marzo y abril. Ahora, con la lluvia temprana, desde luego los agricultores comenzaban a arar la tierra y a sembrar. Luego la lluvia tardía, que era aún más importante, maduraba los cultivos para la cosecha. Una lluvia era la lluvia de la siembra y la otra era la lluvia de la cosecha. Aun cuando ambas lluvias estaban relacionadas con el aspecto agrícola de Israel, lo que Joel habla no es precisamente algo relacionado con eso, sino más bien una profecía para el tiempo del fin. Ahora, esta profecía de Joel está estrechamente relacionada con el tiempo presente, ya que es precisamente en esta edad su cumplimiento. O sea, aquí cuando Joel les habla de la lluvia temprana y tardía, para el pueblo de Israel no les estaba hablando en términos desconocidos. Es como hablar hoy en día a un campesino que depende de su siembra y la cosecha que ha de tener, hablarle de la lluvia, pues para él uno está hablando en su propio idioma. Para el pueblo de Israel, el hecho de que Joel hablara de estas cosas, para ellos no era algo ajeno y extraño, sino que tenía que ver con ellos. Ahora, Joel se está refiriendo aquí enfáticamente a dos lluvias, a una temprana y la otra tardía. Puesto que el pueblo de Israel era principalmente agrícola, ellos podían entender el sentido de estas palabras, pero no el significado o el cumplimiento de esta profecía, porque al fin y al cabo eso es lo que es una profecía. Mire, voy a poner como una especie de fundamento en esta tarde. Cuando el pueblo de Israel estaban en Egipto, ellos no eran agricultores, eran esclavos. Ellos todo lo que sabían hacer era hacer ladrillos. Cuando salen al desierto en el Éxodo, tampoco era un lugar para cultivar. ¿Por qué? Pues no hay agua y una tierra desértica no sirve para ningún tipo de cultivo. Entonces aquellos 40 años que ellos estuvieron en el desierto no se entrenaron para la agricultura para nada en lo absoluto. Pero hubo algo que, voy a decirlo así, que forzó la situación. Así como hubo algo que forzó el Éxodo, también hubo algo que forzó la situación de ellos. Primeramente de pasar de embadurnadores de lodo, haciendo ladrillos, hubo algo que forzó la situación para que se convirtieran en nómadas. Usted entiende ese término, o sea que no tienen un lugar permanente, que van de lugar a lugar. Pero el Señor, una vez que entraron a Canaán, el asunto con ellos cambió. Mire, para ellos era muy cómodo. Ellos no tenían que preocuparse absolutamente nada. Ellos el día de hoy dormían confiando en que el día de mañana en el desierto iba a estar tapizado como si estuviera nevado de maná. No tenían que preocuparse en lo absoluto. El Señor desde luego que reguló eso y les dijo que tenían que recoger solamente el maná de su día. Porque si querían guardar para otro día, la Biblia dice que se enmohecía. Pero cuando entran a Canaán, sin previo aviso, el Señor cambia el programa. Y dice la Biblia aquí en el libro de Josué, el capítulo 5, el verso 12, y el maná cesó al día siguiente. ¿Al día siguiente de cuándo? De cuando ellos entraron a Canaán, sin previo aviso. Quizá ellos, mire, el día que entraron a Canaán, ellos estaban esperando
que al siguiente día aquella tierra, igual como en el desierto, iba a estar tapizada de maná. Pero la Biblia dice que al día siguiente el maná cesó el día siguiente. Bueno, ahora que ya voy a decirlo así, que no vivían, bueno, siempre dependían de Dios, pero que ya no estaban, voy a decirlo de esa manera, en esa cama de comodidad, donde todo les era dado gratuito, donde ellos no tienen que preocuparse en lo absoluto. Y entonces, hoy en la noche se acuestan pensando que el día de mañana, ya estando en la tierra, que el día de mañana, usted sabe, el desierto era una cosa, Canaán era otra, que ahí iba a estar el suelo tapizado otra vez de maná. Resulta que no. Bueno, ese es el relato bíblico, es lo que yo le estoy leyendo. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. O sea, aquí, mire, la Biblia en inglés dice que comenzaron a comer del maíz de la tierra. Por eso el hermano Branham muchas veces usted escucha que él dice maíz. O sea, ellos entran a la tierra y entonces el día siguiente, desde que comenzaron a comer del maíz de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué quiere decir? Que ellos sembraron. Y al día siguiente, entonces, ya cuando ellos comenzaron a comer del fruto, el Señor los pasó a otra etapa. De ser un pueblo que había dependido, y no estaba mal que dependieran de Dios, así como no está mal que nosotros dependamos completamente de Dios, pero Dios tiene un programa. Cuando ellos cosecharon, dijo, se acabó el maná. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a tener que cosechar su propio fruto. Ahora, a partir de allí, ellos entendían, porque usted sabe, en el desierto pues realmente es un lugar donde prácticamente nunca llueve. Entonces ahora ellos tenían que aprender a identificar las estaciones, estas dos lluvias que aunque el Señor hasta este punto todavía no se las había, bueno, sí, ya se las había mencionado, pero como una profecía. Mire, en Adopción parte 1, predicado el 15 de mayo del 60, párrafo 66, dice el profeta de Dios. Y recuerden, ellos tenían que comer maná, alimento de ángeles que procedía del cielo, hasta que ellos cruzaron la tierra, y cuando ellos cruzaron la tierra, el maná cesó de caer. Entonces estaban completamente maduros y comieron del fruto de la tierra. Entonces, a partir de aquí, el pueblo de Israel tenía que depender de lo que ellos cultivaban. Pero mire, el Señor les anticipó en el libro de Deuteronomio. ¿Y por qué digo que les anticipó? Porque Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. Todos sabemos que Moisés los guió por toda la jornada del desierto, pero nunca los introdujo a Canaán. Y el Señor le dijo por qué. Pero no es el tema en esta noche. A lo que yo me refiero, estando ellos en el desierto, mire, ellos no sabían su futuro, pero Dios sí lo sabía. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, recuerde, este libro de Deuteronomio, y más en este capítulo, ellos todavía están en su jornada por el desierto. El Señor les dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo. Quizá, bueno, no es que era la primera vez que iba a llover como en el tiempo de Noé, quizá en Egipto llovía, eso es natural. Pero entonces el Señor aquí les está anticipando que era Él, que era Dios, aquel que iba a dar la lluvia en su tiempo. Y mire, quizá Él les estaba hablando en un idioma desconocido. Le repito, en Egipto no eran agricultores, en el desierto no eran agricultores. Pero el Señor les estaba diciendo que algún día Él les iba a enviar dos lluvias, de lo que vimos al principio. Y dice, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. ¿Qué quiere decir? Que desde que estaban en el desierto, mire, en el desierto no eran agricultores. El Señor no les tuvo que dar detalles, lo que la Biblia nos habla en el día de Josué, en el libro de Josué, que después de que ellos cultivaron, a partir de ahí se terminó el maná. Solamente les dijo, yo no sé qué tanto ellos entendieron, porque para mí es una profecía, para ellos que el Señor les está dando. Cuando les dice, yo les voy a dar en la tierra lluvia en su tiempo. Solamente les dijo, pero el Señor sabía
sabía bien a lo que Joel se refirió más tarde y en otros pasajes de la Biblia también. Él sabía que para poder obtener una cosecha no solamente se requería la primera lluvia, la lluvia temprana, la de octubre y noviembre, la lluvia de otoño, sino que se requería una lluvia tardía, la lluvia de abril y marzo y abril, que era la lluvia de la cosecha. Por eso el Señor se anticipó y les dijo: yo les voy a enviar ambas lluvias. Mire, aún sin haber entrado a Canaán, Dios por primera vez les menciona solo dos lluvias, la temprana y tardía. La secuencia de las lluvias era así. Estas lluvias operaban como ciclos cada año, o sea, cada año tenían ambas lluvias. Luego de los tiempos de mucho calor, en el verano comenzaba a caer la lluvia temprana, que se llama Yorei Moré. Mire esta palabra, Moré, el profeta la menciona y ahorita se la voy a leer. En aquella región, la lluvia temprana o de invierno, que era decía mediados de octubre y mediados de diciembre, ablandaba la tierra para poder arar y regarla, refrescando los campos. Esta lluvia era para sembrar dos de los cultivos básicos que tenía Israel. Usted sabe que Israel, ellos tienen 8 frutos representativos, los habla en el libro de Deuteronomio y ahí los enumera. Y uno de esos frutos, voy a decirlo así, que la Biblia menciona es el trigo y la cebada. Solamente que hay algo por ahí que a mí me llama la atención, que cuando termina el versículo, que está en Deuteronomio, habla de la vid, las uvas, las olivas, etcétera, y luego menciona el trigo y la cebada. Y luego al final del versículo termina diciendo miel. Y uno dice, bueno, parece que esa palabra está fuera de lugar, porque la miel no es un fruto. ¿Cómo la podemos entender? Mire, muchas cosas que uno lee en la Biblia, como dijo el hermano Branham, nosotros como personas occidentales queremos entender la Biblia en nuestro lenguaje occidental. Dijo, cuando uno tiene que ir allá para saber el lenguaje. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice miel? Cuando está hablando de los frutos, le digo, ahorita, yo no me lo estoy de memoria, ahorita lo estoy citando, el trigo, la cebada, la vid, ¿cómo se llama? Los higos, son como 8, ahí están en Deuteronomio. Y luego habla de la miel. Bueno, la miel, ¿qué tiene que ver ahí? Bueno, nosotros cuando pensamos en miel, nuestra mente se transporta a un panal que están las abejas y ahí está la miel. Pero la Biblia, en términos bíblicos, no se refería a la miel de abeja, sino a la miel de dátil. Y el dátil es un fruto. Bueno, ustedes saben mejor que yo esto. Aquí en la región lagunera hay mucho. Uno va a Mexicali, hermano, y allá abunda. En Egipto yo los he visto y también allá en Israel. O sea, usted sabe, la palma datilera es propia de lugares muy secos y allá es muy propio. Por eso cuando el Señor les dice que era miel, se refiere a eso, no a la miel por eso, mire, aun cuando el Señor le dijo a Abraham que era una tierra donde fluía leche y miel, una vez más uno se pregunta, bueno, ya identificamos, la miel tiene que ver con los dátiles, pero la leche, ¿cómo? Si era una miel literal, tenía que ser una leche literal. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo va a fluir? Usted sabe, fluir es cuando sale por ahí un borbollón como de agua. ¿Cómo? Resulta que cuando los hijos de Israel poseyeron a Canaán, una vez más voy a usar esa palabra, era un lugar infestado de cabras. De tal manera que literalmente no es que viniera corriendo por un arroyo, a lo que se refiere que fluye, quiere decir que hay en abundancia. O sea, había leche de cabra y miel de dátil, a eso es lo que se refiere la Biblia. Ahora, entonces, luego venía entre los meses de diciembre a marzo la lluvia intensa o fuerte, que es llamada Geshem en el hebreo. Esta clase de lluvia remojaba, empapaba la tierra y llenaba las cisternas, los estanques y los manantiales. Cuando la lluvia intensa o fuerte, que en el hebreo es Geshem, cesaba, comenzaba la primavera, donde caía la lluvia tardía o de primavera, y que era en esos meses. Ahora, este era el tiempo de la aparición de las flores y el fruto. La cebada se cosechaba en abril y mayo y el trigo en mayo y junio. Esta era la parte que Israel conocía. Ahora, pero regresando ya a la profecía de Joel. Joel no se estaba refiriendo a una profecía donde habría una cosecha abundante de trigo y cebada,
sino a una profecía para el tiempo del fin. Ahora, yo sé que muchos eruditos bíblicos, todos o la mayoría de ellos aplican la profecía de Joel 2, 24, 25, incluso hasta el 28 a este tiempo. Bueno, aunque usted sabe, Joel 2, déjeme ver, 2:28, ni siquiera se cumplió. Bueno, parte se cumplió en el tiempo del fin, pero otra parte se cumplió en el día de Pentecostés. Porque esta es una de las escrituras que Pedro citó después que la gente se estaba burlando de los creyentes porque estaban actuando como si estuvieran ebrios. Él dijo, ellos no están borrachos como ustedes piensan que están, pero siendo que es la hora tercia del día, las 9 de la mañana, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y él cita esta escritura. Ahora, pero mire, en la Biblia hay una referencia sobre esto de las lluvias. Y es en Santiago 5:7. Dice Santiago: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Mire, yo quiero que note, esta escritura está en el Nuevo Testamento, desde luego, Santiago la habló. Mire, aquí Santiago, bueno, él era judío desde luego, pero él relaciona la paciencia que dice hasta la venida del Señor Jesús. O sea, él está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero en esta segunda venida de Cristo, él toma de una manera metafórica, porque él también, al estar hablando a los judíos, no le estaba hablando a un pueblo en términos desconocidos. Él les estaba hablando de algo que ellos conocían muy bien, que era cuando caían la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia de la siembra y la lluvia de la cosecha. Y luego él dice, bueno, primeramente habla de que uno debe de tener paciencia hasta la venida del Señor. Mire, porque el Señor prometió que Él iba a venir, pero no nos dijo cuándo. Los hombres, y aún dentro del mensaje, a veces se ponen ciertas fechas, que Él va a venir para cierta fecha, y esas fechas han caído estrepitosamente. Por eso yo no estoy buscando ninguna fecha, hermano. El Señor nos dio señales. Ahora, entonces, Él está hablando de, mire, recuerde que Pedro también dijo en su tiempo que había gente que se comenzaron a desesperar porque el Señor Jesús no venía. Y dice que mucha gente comenzó a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Hermano, si eso fue hace 2000 años, ¿cuánto más no será ahora? Mire, y a veces lo que pasa es que uno muchas veces piensa o uno cree que Dios piensa como pensamos nosotros. Pero Pablo, hace 2000 años, cuando él escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, él dice que en cuanto a la venida del Señor Jesús, que no nos movamos ni por carta como si él hubiera escrito, etc. Pero luego él dijo esto, porque el Señor no vendrá hasta. ¿Y qué es lo que él dice? Hasta que se manifieste la apostasía y el hijo de perdición. Miren, todos nosotros creemos, y yo cuando acepté al Señor aquí en Magón, pues en aquel tiempo, desde aquel tiempo yo escuchaba que el pastor hablaba de la venida del Señor y que Jesús ya venía pronto, y yo lo creí y lo sigo creyendo. Incluso yo me acuerdo allá que en la noche oraba al Señor y decía, Señor, sí, porque era lo que yo escuchaba y era lo que yo asumía que iba a suceder. Decía, bueno, Señor, si tú vienes mañana, pues yo me quiero ir contigo. Así uno veía la venida del Señor así de inminente. Han pasado más de 40 años que yo estuve en Flores Magón y el Señor no ha venido. Y a veces la gente se desespera y dice, bueno, ¿por qué? Y comienza a decir cosas, pero el apóstol, mire, nosotros todavía, y no es que, bueno, de todas maneras el Señor no le va a pedir parecer a nadie de cuándo Él va a venir.
Él no va a venir cuando yo quiera o cuando alguien más quiera. Él va a venir cuando lo tiene determinado. Pero Pablo dijo en Tesalonicenses, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero yo quiero decirle algo, que nosotros como creyentes del mensaje no solamente le hemos puesto un punto final, eso para nosotros es una coma. ¿Por qué? Porque el mensaje nos habla de cosas que están todavía y faltan de cumplirse. Y con esto yo no estoy alargando, bueno, va a venir de aquí a 100 años. Yo no sé cuánto tiempo tarda el Señor Jesús en venir. Lo que sí sé, porque también Pedro dijo que el Señor no retarda su venida como algunos tienen por tardanza. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que poner las cosas en el centro. Nosotros creemos que Él viene pronto. Pero según lo que dice la Biblia, Él no va a venir sin que antes. Y si nosotros hemos tomado en seriedad este mensaje y creemos este mensaje, sabemos que hay cosas que todavía faltan por cumplirse. Entonces, pero el Señor no puede venir sin que antes. Ahora, aquí Santiago, él está hablando lo mismo que Pedro. Había gente que se había desesperado y había dicho, ¿dónde está? A ver, dicen que Cristo viene y de esto nuestros padres, nuestros abuelos nos dijeron que Él venía y no ha venido. Pero por eso Santiago está diciendo, miren hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y yo creo que es el mismo consejo para nosotros. Recuerde que los tiempos de Dios son perfectos. Él no va a venir antes ni después. Mire, si Pablo dijo en los Gálatas, hablando de la primera venida de Cristo, dijo, mas viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, conforme a la ley. O sea, Dios tenía un tiempo. Y en su tiempo asignado, que era perfecto, es cuando Él envió a su Hijo, nacido de mujer. En cuanto a la segunda venida de Cristo, es exactamente la misma cosa. Él tiene un tiempo asignado. Pero luego Él dice, espérense, no se desesperen, tengan paciencia. Y luego Santiago, cuando está hablando de la venida del Señor, parece que Él encaja ahí algo que no corresponde, aunque sí corresponde. Él les comienza a hablar en los términos que ellos conocían y les dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, esperando con paciencia. Bueno, para ellos eso era, ellos sabían que era el ciclo de vida que ellos tenían. Siembra, cosecha, lluvia temprana, tardía, temprana y tardía, temprana y tardía. Y aquí Santiago, siendo que dice cómo es que el sembrador, aquel que siembra, después de que siembra, espera el precioso fruto de la tierra. Dice, aguardando con paciencia. Y luego él menciona estas palabras, hasta que venga la lluvia temprana y tardía. Yo me pregunto cuando leo esta escritura, aunque Santiago se refiere a la paciencia para la segunda venida de Jesús, él incluye estas dos lluvias. ¿Qué quiere decir? Y esto lo planteo como una pregunta. ¿Tendrán algo que ver estas dos? Y yo aquí desde luego ya no me estoy refiriendo a lluvias literales, porque todo aquello que Israel tenía era un tipo. Como dijo Pablo, la ley era la sombra de las cosas venideras. Usted dice, bueno, pero la lluvia no estaba dentro de la ley. Claro que estaba. Acabamos de leer que el Señor les dice a ellos, antes que tuvieran una ley, que cuando llegaran a la tierra iban a tener su lluvia temprana y tardía. Mire, en la palabra hablé la simiente original, predicada el 18 de marzo del 62, párrafo 294, dice el profeta de Dios. Tome la palabra temprana en Joel 2 y mírela y vea si la palabra hebrea, usted vaya al hebreo y vea si no es así. Si quieran anotarlo, M-O-U-R-E-H, moure. Y tomen la palabra hebrea, interpreten, vean lo que significa moure. Enseñanza, la lluvia de enseñanza ha salido. O sea, aquí el profeta de Dios, bueno, mire. Primero, la Biblia nos habla en lo literal, que era la lluvia temprana y tardía. Santiago la relaciona con la segunda venida de Cristo. Pero aquí el profeta de Dios toma esas mismas palabras y ya la trae
a nuestro tiempo. Recuerde, la lluvia temprana era la lluvia de la siembra. Y aquí el hermano Branham dice, incluso cita la palabra moure en hebreo, y dice que la lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza. Mire, y esto es algo muy importante. Esto no es lo que yo estoy tratando o inventando. Esto es lo que dijo el profeta de Dios. ¿Qué quiere decir? Mire, si la lluvia temprana era la lluvia de la siembra, es que hoy en día algo se tiene que estar sembrando en el creyente. Hermano, porque sin siembra no puede haber cosecha. Esto quiere decir que la lluvia de la siembra es para enseñar. Mire, todo tiene su contraparte. Yo hace rato, mientras estaba revisando estas notas, pensaba que cuando Pablo habla del tiempo del fin, él habla que vendrán hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. Pero hay un versículo que a mí me llama poderoso la atención. Dice que entonces, recuerde, no está hablando de su tiempo, está hablando del tiempo del fin. Se amontonarán. Pero no dice que pastores, evangelistas, apóstoles o profetas. ¿Qué es lo que se van a amontonar? Maestros. Conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué van a hacer estos maestros? Van a apartar la verdad del oído. Hermano, a mí me sorprende que hoy en día, aún dentro del mensaje, haya tanta enseñanza falsa. Y tiene que ser así porque Dios lo dijo a través del apóstol Pablo. Pero que no se nos nuble la vista el hecho que haya tanta enseñanza falsa. Tiene que haber una verdadera enseñanza, es decir, una lluvia temprana que esté viniendo para sembrar. Yo le voy a decir algo, y si se siembra lo correcto bajo la lluvia temprana, tendrá que producir el fruto correcto. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Si la lluvia de la siembra es para enseñar, está preparando el terreno. Decíamos que la primera lluvia es lo que hace. El corazón del pueblo para recibir una enseñanza. Mire, yo sé que, bueno, esto que estoy diciendo, ahora tampoco, eso yo también lo entiendo y lo asumo. Cada quien va a enseñar de acuerdo a la capacidad que el Señor le dio. Él dijo que a uno les dio 30, a otros 50 y a otros 100. Pero eso solamente está en la potestad de Él. Por eso yo nunca estoy tratando de... Yo digo, yo prefiero ser un pésimo predicador que ser un buen imitador. A cada quien lo que el Señor le dio y de eso que rinda, que rinda buenas cuentas al final, es lo que se pretende, ¿no? Mire, cuando Jesús habla de la parábola precisamente del sembrador, Él identificó al corazón humano como el terreno. O sea, ¿dónde va a ser sembrada la semilla? No en la mente. Porque si uno le es sembrada solamente en la mente, dice la Biblia que vinieron los pájaros. Mire, hace unos días me invitaron a predicar por hora iglesia en el área de la Ciudad de México y hablamos de un temita que le titulé La voz de los pensamientos. Y uno dice, no, hermano, los pensamientos no tienen voz. Bueno, si uno va a la Biblia y el mensaje sí tiene. ¿Qué quiere decir? Esas aves son los pensamientos. Mire, hay un dicho bárbaro y tremendo que dijo Martín Lutero. Dijo, usted no puede evitar que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido en ella. O sea, ¿qué son las aves? Esos pensamientos. Entonces, aquella semilla que fue sembrada en algún lugar, creo que fue en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Claro, la fe viene por el oír. Y lo que usted está escuchando en esta noche, de su oído pasa a la mente y usted aquí lo razona. Usted dice, no, hermano, yo no lo razono, todos lo razonamos. Mire, cuando el ángel le apareció a María, bueno,
para comenzar, eso de por sí era raro. De que ella, por eso cuando el ángel le dijo, mira, en lo que va a ser formado en tu vientre va a ser llamado el Hijo de Dios. Y ella inmediatamente se defiende. Y lo primero que dice es que yo no he conocido marido. Y era verdad. Ahora, si ella hubiera sido una mujer, voy a decirlo así, estéril, como Sara, Rebeca, etcétera, las mujeres que hablan del Antiguo Testamento, bueno, el que el Señor les aparezca, así como le apareció a la mamá de Samson y le prometió un hijo, eso ya había antecedentes en la Biblia. Ana. Pero el hecho de que alguien, en este caso ella, sin conocer varón, resultara embarazada. Mire, nosotros lo leemos y decimos muy sencillo, pues sí, bueno, pero yo le voy a decir algo. María no inmediatamente dijo, ok, si tú lo dices, si dices que eres un ángel del Señor, ok, lo creo. No. La Biblia dice que ella preguntó, ¿cómo serán estas cosas? Bueno, si un ángel del Señor se le aparece, pues ya se le pone punto final, créalo ya. Pero no, ella lo razonó. Y del razonamiento surge la duda, ¿cómo van a ser estas cosas? ¿O no? Y cuando el ángel le explica, el Espíritu Santo te va a hacer sombra, quizá no le tuvo que dar los detalles, pero al menos le dijo lo que ella estaba preguntando, ¿cómo serán estas cosas? Bueno, mira, no te voy a dar los detalles, pero sí, el Espíritu Santo va a hacer sombra en ti. Después de que el ángel le dice eso, entonces María, de aquello que tenía en su mente, lo pasa al corazón. Y dice, hágase en tu sierva conforme a tu voluntad. Nosotros todo lo que escuchamos aún de la Biblia o del mensaje lo razonamos. Pero depende. Si usted lo deja aquí, van a venir las aves de los cielos y se lo van a llevar. Pero si lo pasa de la mente al corazón, en el corazón se convierte en una revelación. Mire, por eso hay tanta gente que cambia de doctrina. Hoy cree una cosa, mañana otra. ¿Y sabe usted por qué? Hoy en día en el mensaje hablamos tanto y hacemos tanto énfasis en la revelación, pero realmente solamente a veces yo llego a pensar que es un puñado pequeño los que realmente tienen revelación. Por eso el hermano Branham dijo en las edades de la iglesia, si hay algo por lo cual tenemos que orar, bueno, usted dice el Espíritu Santo, yo digo amén a eso, pero el hermano Branham dijo, si hay algo por lo cual necesitamos orar es por revelación. Él lo dijo en las edades de la iglesia, porque la revelación es algo que ancla en su corazón. Mire, y no importa lo que pase, si llueve o no llueve, lo que pase, esa revelación nadie la va a poder arrancar del corazón. Hermano, yo siempre he dicho, usted puede recibir del púlpito la enseñanza, puede recibir del púlpito la instrucción, pero la revelación no se recibe del púlpito. La revelación se recibe del mismo canal que Pedro la recibió. Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, no lo aprendiste de algún maestro. Y Jesús no estaba desacreditando a los maestros, pero lo que sí, él estaba haciendo una clara diferencia entre la instrucción, la enseñanza y la revelación. Ningún hombre le puede dar revelación a otro, porque entonces, como dijo el hermano Branham, sería una revelación de segunda mano. Como cuando Jesús le dice a Pilato, oye, ¿y esto quién te lo dijo? ¿Lo dices de ti mismo o se lo oíste a otro? Hermano, yo creo que uno no debe ser como un loro. Bueno, yo sí creo que uno tiene que repetir el mensaje, estoy de acuerdo. Pero uno dice, Señor, revélame tu palabra. Y yo le aseguro que si realmente es Dios, la palabra del Señor nunca lo va a extraviar, nunca de los nunca. De eso es la única certeza que yo tengo, que si el Señor a usted le revela su palabra, aunque usted escuche, mire, yo he dicho esto y no sé cuántas veces lo he dicho. Antes los predicadores decían, hey, no escuchen a fulano, no escuchen a sutano, no escuchen a merengano. Hermano, eso fue hace 40 años. Hoy en día hay gente que en el YouTube usted encuentra todo y de todos. Y como he dicho, a lo mejor cuando se le dice, no escuchen a fulano, dice la gente, quizás esté con la cobija encima ahí con el celular viendo a su predicador favorito. Uno ya no puede hacer, en esos términos no le puede decir a la gente.
¿Pero qué se tiene que hacer? Precisamente que usted tenga la revelación de la palabra, de la Biblia, de lo que el Señor ha dicho en su palabra y del mensaje. Uno puede escuchar tantas voces y a veces son locas y disparatadas, pero bueno, pues cada quien tiene el derecho de hablar lo que quiera, ¿no? Y yo no estoy aquí para criticar nada de eso. Pero mire, cuando Jesús se refiere a la parábola del sembrador, él identificó al corazón como el terreno. En Mateo 13:19 dice: oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿dónde es sembrada? En el corazón. Pero hubo, hermano, distintos tipos de enseñanza. Mire, voy a seguirle leyendo aquí de el profeta de Dios. Si hay un mensaje en el cual recalca esto, es en la palabra, habla de la simiente original. En el párrafo 296 al 297 dice el profeta de Dios: ahora observen, ahora recuerden, la palabra M-O-R-E-H, moure, significa enseñanza. La lluvia temprana, ella dice la lluvia moure, la lluvia de la enseñanza, la lluvia de enseñanza salió. Billy Graham ha impactado al mundo, los pentecostales impactaron al mundo y la palabra ha impactado al mundo. Ahora, ¿qué sucede ahora? Ella está esperando la lluvia tardía. Ahí es cuando ella produce sus frutos. Espero que ustedes la reciban. Mire, todos estos años, claro, uno en el caminar ha escuchado tantas cosas que se dicen como si fueran verdad, pero que no son verdad. Pero el hecho de que haya tanta, por eso mire, a veces se hace énfasis, bueno, no voy a meterme a eso. Quiero decirle esto, uno escucha tantas cosas, pero hay una verdad en la palabra. Porque a veces se enfoca, no, que los ministerios son falsos. Están diciendo verdad, pero no toda la verdad. No, que el ministerio quíntuple no sirve. Bueno, yo una cosa sí le digo, yo nunca iría en contra de la Biblia. Pablo bien pudiera haber dicho: porque yo instituí apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, etc. Pero él nunca lo personalizó. Él dijo él. ¿Y quién es él? Dios. Mire, Pablo, nosotros hacemos énfasis en Efesios 4:11, pero Pablo siempre era un hombre escritural. Cuando él quiso hablar del ministerio, uno dice, no, pero es que en el Antiguo Testamento no habla del ministerio quíntuple, allá habla del sacerdocio arónico. ¿Por qué Pablo no toma alguna escritura de Levítico o de Número para respaldar el ministerio quíntuple? ¿Sabe de dónde la toma? De los Salmos. Y como 3 versículos ahí por quizá en Efesios 4:8, no estoy seguro del versículo. Pablo dice: subiendo a lo alto. ¿Quién? Jesús. El profeta nos enseña eso, dice que eso fue después de la resurrección. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿Quién? Dios. No es el hombre dándole un don a otro, es Dios. Y dio dones a los hombres. Pero si usted toma la referencia de donde Pablo toma eso, no recuerdo si es el Salmo 68 probable, y no quiero decirlo para no decir una escritura que no corresponde. 69. Pablo dice, o más bien el salmista dice: subiste a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y diste dones a los hombres y a los rebeldes. Pero Pablo, no es que él estuviera mutilando la escritura. Sencillamente, si Pablo iba a hablar del ministerio verdadero, ¿qué caso tenía que él incluya ahí a los rebeldes? Porque a los rebeldes también les dio dones Dios. Bueno, eso es lo que yo leo en los Salmos. Subiendo lo alto, subiste lo alto y llevaste cautiva la cautividad y le diste dones a los hombres. Eso es lo que Pablo cita en Efesios. Pero en el Salmo, si uno va a la fuente de donde Pablo tomó eso, dice: y a los rebeldes. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Yo lo he leído y yo incluso ahí lo tengo marcado. Pero Pablo, ¿por qué no incluye a los rebeldes? Bueno, ellos que agarren su camino. Él estaba solamente interesado en el ministerio verdadero. Hoy en día, como le digo, hay muchas voces, pero recuerde,
dice el profeta de Dios, ahora observen, ahora recuerden la palabra M-O-U-R-E-H, moure significa enseñanza. La lluvia temprana, ella dice la lluvia moure, la lluvia de enseñanza. Y luego dice, la lluvia de enseñanza salió. Billy Graham ha impactado al mundo. Los pentecostales impactaron al mundo y la palabra ha impactado al mundo. Mire, aquí el profeta de Dios no está tomando un crédito personal, pero yo entiendo perfectamente cuando él dice que primero habla de Billy Graham, luego habla de los pentecostales, pero luego habla de la palabra. Si ellos en su tiempo trajeron esa enseñanza, bueno, se sigue cumpliendo lo que el Señor dijo en Génesis, que todo árbol dé conforme a su género. Hermano, pero si la palabra, la genuina y verdadera palabra está siendo sembrada, tendrá que producir de su propio género. Mire, a veces uno se desespera. Bueno, déjeme ver. Dice, ahora, ¿qué sucede ahora? Ella ahora está esperando la lluvia tardía. Allí es cuando ella produce sus frutos. Espero que ustedes la reciban. Ahora, mire, cuando salió el profeta de Dios, 1946, y a partir de ahí salieron muchos evangelistas detrás de él. Si todos estos evangelistas hubiesen traído la lluvia de enseñanza correcta, hubiera producido algo correcto. El profeta dice en Jehová Jireh, predicado el 5 de julio del 62, párrafo 54. Pues la iglesia debería estar ardiendo por Dios ahora mismo. Si es que allá atrás hubo una semilla de la palabra sembrada, habría señales y maravillas y milagros, y esa iglesia estaría unida en un corazón unánimes y marchando hacia Sión para el rapto. Así es. Pero ¿qué hicimos? Recibimos discursos intelectuales en lugar de la palabra, tuvimos razonamiento en contra de la palabra y todo lo demás. Por eso, hermano, no se podía enseñar o razonar en contra de la palabra y esperar que Dios cumpliera su plan en esos términos. Pero tendría que venir una lluvia temprana con una enseñanza correcta para poder servir o producir una siembra palabra. Esa es la lluvia de la enseñanza que está preparando una novia, mostrándole primeramente su posición en Cristo. Porque el profeta de Dios nos dijo que uno no tiene fe sin que primeramente conozca su posición. O sea, ¿qué parte del cuerpo de Cristo me tocó a mí? Y no tengo que ser el ojo precisamente, a lo mejor sea una uña de un pie de un dedo de los pies. Bueno, si esa es la posición que el Señor me dio, pues uno debe estar satisfecho con eso. Dice el profeta aquí mismo en el párrafo 3:25 de la palabra de la simiente original. Moure. La lluvia temprana, la lluvia de siembra ya ha caído. Ahora, ¿qué ha sucedido? La lluvia temprana se está plantando, la lluvia tardía cayó. Mire, así como la siembra produce una cosecha, de igual manera en esto, aquí mismo en el párrafo 4:18 dice, alguien me pidió que repitiera esa palabra hebrea otra vez en Joel el capítulo 2, Joel 2:28, donde él habla de la venida de la lluvia temprana y tardía. La palabra temprana es una palabra hebrea, M-O-U-R-E-H. Mire, todas estas citas se las estoy leyendo del mismo sermón. ¿Por qué el hermano Branham consecutivamente está hablando de la raíz hebrea de esta palabra? No solamente para enseñarnos una palabra nueva, sino para que estemos conscientes de lo que ella significa y lo que ella representa para nosotros. Dice moure, que significa enseñanza. En otras palabras, una lluvia de enseñanza y una lluvia de cosecha. Ahora hemos tenido la lluvia de enseñanza y estamos listos para la lluvia de cosecha. Saben, la primera lluvia es cuando usted planta la semilla. Eso hace que su cosecha comience a crecer. Aún el hermano Jesús mismo dijo en Lucas, cuando él está hablando de la misma parábola del sembrador que habló Jesús en Mateo 13, él dice que la palabra de Dios es la semilla. Mire, por eso implica una gran responsabilidad para cualquier predicador. Y le repito, no quiere decir que comencemos en una carrera loca a ver quién puede enseñar cosas, porque muchas veces en ese afán lo único que se enseñan son disparates. Pero tenemos que estar muy conscientes. Mire,
Porque estamos hablando apenas de la lluvia de la siembra, la lluvia temprana. Pero Joel no solamente habló de la lluvia temprana, pero habla de una lluvia tardía. ¿Qué quiere decir? Que lo que de hoy se esté sembrando, eso va a ser exactamente la cosecha que se va a tener. Dice el profeta de Dios, y estamos listos para la lluvia de la cosecha. Saben, la primera lluvia es cuando usted planta la semilla. Eso hace que su cosecha comience a crecer. Entonces, justo antes de que madure, viene otra cosecha. Eso es lo que llaman la lluvia de la cosecha. Sabemos cuándo es. Las lluvias de primavera y luego las lluvias cerca de junio hacen su cosecha. Ahora, esto va a tener que producir algo. Mire, porque a veces también uno desespera, y yo le voy a decir algo. Yo en todos lugares que una vez creo que en Argentina un hermano dijo, bueno, ¿usted qué ha dejado? Me preguntó un pastor. Dijo, ¿usted cómo ve la condición del mensaje? ¿Hay iglesias mejores que otras? Le dije, no, todas son iglesias. Todas. Y uno que dice, ay, me voy a tal iglesia porque es la mejor. Eso no existe, hermano, porque en toda iglesia el profeta ya nos advirtió, hay 3 clases de creyentes. Yo no sé quiénes son, eso solamente Dios lo sabe, y no estoy preocupado tampoco en saber quién es. A lo que yo me refiero es que, mire, a veces se quiere producir un avivamiento artificial. ¿Sabe una cosa? Por eso es que uno nunca debe de saltarse las trancas para decir, yo quiero de aquello. El Señor tiene sus tiempos. Si hoy en día estamos viviendo bajo la lluvia temprana, la lluvia de la siembra, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Santiago dijo, hey hermanos, no se desesperen, todo viene a su tiempo. Si, como dijo el profeta de Dios, si la semilla palabra está siendo sembrada, tiene que haber una cosecha de semilla palabra. Pero después de esto, ¿qué sigue? Mire, porque no solamente es la lluvia temprana, la lluvia de la siembra, pero luego viene la lluvia de la cosecha. El profeta dice en el sermón Los ungidos del tiempo del fin, predicado el 15 de julio del 65, párrafo 36. No sé a qué hora comencé, hermano. Voy a irme rápido porque tampoco, imagínense que venga tan lejos y que yo lo tenga aquí. Menos mal que no hay alguien por allá sentado con el tiempo de Pablo, aquel que estaba en la ventana y se cayó porque alargó el sermón, y no es mi intención hacerlo, voy a irme rápido. Dice el profeta de Dios, ahora por lo tanto la lluvia cayendo sobre la vegetación natural de la tierra es un tipo de la lluvia espiritual que da vida eterna, cayendo sobre la iglesia, pues le llamamos la lluvia temprana y la lluvia tardía, y es una lluvia siendo derramada del Espíritu de Dios sobre su iglesia. Mire, una vez que el cuerpo de Cristo, los creyentes, conozcan su identidad y su posición, entonces estarán en condición de producir lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Mire, en el libro de Daniel, el capítulo 11 dice, y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios. Mire, el hermano Branham, Daniel tiene varias maneras de referirse a eso. Él en unas 3, quizá en 3 pasajes del libro de Daniel, él dice, mi pueblo. El hermano Branham dijo que cuando Daniel dice mi pueblo, se está refiriendo a los judíos, que era el pueblo de Daniel. Pero aquí él no está diciendo mi pueblo, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Mire, creo que la versión 60 dice y actuará, pero en la versión que el profeta lee dice y hará proezas. Esto ya no es la siembra, esto es la cosecha. Por esto esa escritura no dice tu pueblo, sino el pueblo. ¿A qué se refiere esta escritura? Dice el hermano Branham en el sermón Los Hechos del Espíritu Santo, párrafo 51. Dice, cuando Daniel vio una visión de eso y dijo, aunque los que proceden impíamente procederán impíamente en los últimos días, pero los que conocen a su Dios harán proezas en los últimos días. Hablando de este tiempo, ¿saben lo que es proezas? Proezas de fe, harán señales y maravillas. Esta ya no es la lluvia de la enseñanza, esta es la lluvia de la cosecha. Ahora,
El profeta dice en el sermón, principio y fin de la dispensación gentil, ¿qué es eso? El misterio de Dios, Dios en ustedes, la esperanza de gloria resplandeciendo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él dijo, cuando sucedan estas cosas, el tiempo no será más. Aquellos que conocen a su Dios, dijo Daniel, en los últimos días muchos irán de aquí para allá, la ciencia se multiplicará, pero aquellos que conocen a su Dios harán proezas en los últimos días. Ellos harán proezas. Dice el profeta, ¿qué? Proezas de fe están dispersándose alrededor del mundo esta noche una y otra vez, por todas las naciones, grandes campañas. Los ciegos se están viendo, los sordos se están oyendo, los cojos se están caminando. Gente de toda condición está entrando y recibiendo el Espíritu Santo. No solo el pobre, el indigente, sino el millonario y todo lo demás. Ahora, ¿qué es una proeza? Una proeza es una acción que requiere gran valor y habilidades para su logro. Eso es lo que va a hacer el pueblo que conoce a su Dios. Pero como son proezas de fe, entonces, mire, el profeta dijo que la novia tiene que llegar a una condición de fe de rapto. Yo escucho tantas voces que dicen, no, es que ya tenemos la fe de rapto. Hermano, la fe de rapto no se predica, se practica. Y es cuando uno los confronta. Bueno, a mí no me digas que tienes, a mí demuestra. Entonces, hermano, pero esto no va a ser fabricado por nadie, esto es Dios. Hermano, así como Él cumplió su primera parte, que es enviar la lluvia de la enseñanza. Y aquí no es asunto del predicador, uno no tiene nada que ver con eso. Fue Dios quien le envió a través de su siervo. Por eso nosotros solamente, mire, el hermano Branham dijo, mire, a veces la gente se confunde y trata de tergiversar los dichos del profeta de Dios. Él nunca dijo, ustedes solo oigan lo que la cinta dice. Yo no he encontrado que el profeta diga algo así. Dijo, ustedes solo digan. Bueno, espero no estarme equivocando. Eso es lo que yo he leído del hermano Branham. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que decir. Y decir solo lo que la cinta dice. No es tomar, buenos días hermano Neville, ya hasta que al venir Jesús nos veremos al final del servicio. Eso es leer solamente. Y no estoy diciendo o criticando a alguien que haga eso. Yo creo que, bueno, quizá hay pocos que conocieron a quien fue mi pastor, hermano Chepito. Él era un hombre pues muy humilde de campo. Y él a veces muchos de sus sermones estaba leyendo. Y bueno, yo no digo que esté mal eso, para que lo decir. Usted está criticando a quien solo lee. No lo estoy haciendo. Pero a lo que yo me refiero es que uno tiene que decir lo que el profeta dijo. Si él dijo blanco, digamos blanco. Si él dijo negro, digamos negro. Si él dijo azul, vamos a decir azul. Él no requiere que nadie le interprete su palabra. No solamente no requiere, sino que no lo necesita. ¿Sabe usted por qué? El día que el ministerio entienda esto, que pasa es que a veces uno se queda corto, a veces uno piensa, es que soy llamado a predicar. No es llamado a predicar, es llamado a prepararle una novia a Cristo, ni más ni menos. Y que no nos quede grande ese saco. Para eso es el ministerio quíntuple, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, mire, el hermano Branham, aún el nivel que Dios le dio, dijo, ustedes son mis colegas, dijo, ustedes están metidos en esto tanto como yo estoy metido. Entonces la responsabilidad no solamente uno dice, es que el profeta de Dios va a ser responsable. No, nosotros vamos a ser responsables también. Por eso, pero como son proezas de fe, entonces se necesitará una gran fe para lograrlo. Esto se llevará a cabo en el tiempo del fin, y Pablo lo coloca específicamente en Romanos 18, 19 y luego 8, 19, 22 al 23 dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es la manifestación de los hijos de Dios? El pueblo que conoce a su Dios hará proezas. ¿Y qué son esas proezas? Es la lluvia de la cosecha. Nosotros no podemos fabricar un avivamiento, hermano. Es más, cualquier avivamiento ha sido Dios el que lo ha producido. Ningún hombre lo puede fabricar.
es Dios. Y dice el profeta de Dios, o más bien dice Pablo, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solamente ellas, mas nosotros mismos que tenemos las primicias. El profeta usa esa palabra, es el pago inicial del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y una vez en Colombia hablé sobre un temita que le titulé 2 redenciones. Uno dice, no, redención solamente hay una. No, la Biblia habla de 2. Mire, cuando Jesús dijo en Lucas que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Hermano, ¿pero qué no fuimos ya redimidos en el Calvario? Pero entonces, ¿por qué Pablo está? Mire, esto es maravilloso. Él puso, no una fecha, pero son una señal. Cuando ustedes vean esto, levanten estoy citando a Jesús, hermano. Levanten su cabeza porque vuestra redención está cerca. Y Pablo dijo, una escritura que conocemos de bien a bien, porque el profeta la repitió infinidad de veces: no contristéis al Espíritu Santo con el cual estáis sellados hasta el día. ¿El día de qué? Alguien que me ayude. ¿Qué es lo que dijo Pablo? De nuestra redención. Pero él está hablando de un tiempo futuro. Y es lo que está hablando aquí Pablo. Nuestra alma fue redimida en el Calvario. Pero él dice que cuando los hijos de Dios sean manifestados, va a ser cuando este cuerpo sea redimido. Es lo que Pablo está diciendo. Yo no le estoy interpretando ni diciendo, Pablo dijo esto, pero quiere decir aquello. No, Pablo lo que dijo es lo que quiso decir. Esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es eso? Es la transformación. Por eso, mire, la lluvia tardía producirá lo que la lluvia de enseñanza denominacional no pudo producir. ¿Qué es lo que va a producir? Aquello que está pendiente para la novia. Pero ¿sabe qué? Ya con esto termino. Va a producir algo más, va a producir un reto. Dice el hermano Brennan déjeme ver, creo que es una exposición de las edades de la iglesia en Pérgamo, el párrafo 81. Dice luego, en la lluvia tardía vendrá un reto semejante a aquel en el monte Calvario, el monte Carmelo. ¿Sabe? El profeta habla de 3 retos: en el Carmelo, en el Calvario y en el monte de Sión. Fíjense bien, esto para poder verlo con la palabra. Juan, por el precursor de Malaquías 3, él sembró la lluvia temprana y fue rechazado por las organizaciones de su día. Jesús vino y tuvo un reto en el monte, perdón, no era el monte Calvario, el monte de la transfiguración. El segundo precursor de Cristo sembrará para la lluvia tardía. Por eso la palabra está siendo sembrada. Mire, ya le dice, es que queremos un avivamiento. Hermano, yo creo que el verdadero avivamiento lo debe producir la palabra en el corazón del creyente. Pero mire, el asunto es que uno a veces ha perdido la capacidad de asombro ante lo que lee en la Biblia y ante lo que escucha en el mensaje. Ya para uno, sí, eso. Cuando yo creo, mire, porque este mensaje tiene vida. Este mensaje tiene vida. Y es la vida que tiene que producir en cada creyente. Y que uno diga, pues sí, eso ya lo escuché. Mire, bueno, yo no estoy aquí ni voy a criticar a ningún predicador, incluso ni a mí mismo. Pero a veces uno ya, trae su propia teología, sus propios dichos, sus propias cosas. ¿Sabe qué va a llegar con eso? A ninguna parte. Por eso, y yo aquí asumo primero mi responsabilidad. Uno tiene que ser responsable en sus dichos. Por eso le digo, nosotros no estamos aquí, vamos a predicar la Conexión de la Popular de Izcalli, de donde sea. No, cada predicador fue llamado para prepararle una novia a Cristo. Dios ya trajo su mensaje, no los dejó. ¿Para qué? Pues para que el predicador repita lo que el profeta de Dios dijo. Y dice el profeta, el segundo precursor de Cristo sembrará para una lluvia tardía. Jesús será el reto con las denominaciones y sus credos
porque él vendrá para respaldar su palabra y para llevar a su novia en el rapto. El primer reto fue en el monte Carmelo, el segundo fue en el monte de la transfiguración y el tercero será en el monte de Sion. Leo la última cita del mensaje en las palabras del nacimiento original, párrafo 4:17. Dice: alguien me pidió que repitiera esa palabra hebrea otra vez de Joel 2:38, donde él habla de la venida de la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana es la lluvia hebrea M-O-U-R-E-H, Moure, que significa enseñanza. En otras palabras, será una lluvia de enseñanza y una lluvia de cosecha. Ahora hemos tenido la lluvia de la enseñanza y estamos listos ahora para la lluvia de la cosecha. Y yo espero que realmente esto sea una realidad de nosotros, hermano. Porque como el Señor dijo a través del profeta Isaías, que la palabra que él envió no es en balde, sino que tiene que ser aquello para lo cual fue enviada. Es decir, póngase de pie, la lluvia de la enseñanza, la lluvia Moure, no ha sido en balde, sino que hará para lo cual fue enviada. Por eso, hermano, yo creo que en esta noche tenemos lo mejor que el Señor nos pudo haber dado, y es su palabra. Porque es la palabra lo que lo lleva a usted a que la palabra se haga carne, a que reciba el Espíritu Santo, a que esté listo y en posición para cuando Él venga. Bueno, Él va a venir desde luego, pero también escuche, y esto que no se le vaya a pasar por alto, estamos nosotros hoy en día bajo el gran privilegio que nos ha dado de tener la lluvia temprana, pero ya el profeta de Dios y Pablo nos advirtió que viene una lluvia tardía, que va a ser la lluvia de la cosecha. Y uno debe estar expectante a eso. Porque mire, yo sé que hoy en día se interpreta aquí y allá y allá, cada quien tiene su idea, pero quiero decirle algo: Dios no se va a ceñir a mi idea. Él no está obligado a mi idea, Él está obligado a su palabra. Yo creo que eso nos da certeza, ¿no? Dios está obligado a su palabra. Y lo que Él prometió que iba a hacer, lo va a hacer. Si a mí no me parece, bueno, es asunto mío. Pero Él lo va a hacer, Él va a cumplir. Él va a traer esa lluvia tardía. Pero mientras tanto, creo que reconocemos nuestra posición en este momento y en esta noche. Estamos todavía bajo la lluvia temprana. Pero algún día, para que venga la cosecha, los frutos, Dios enviará su lluvia tardía. Espero que en esta noche esto que he hablado pueda ser de beneficio y bendición para ustedes. Y antes, porque tampoco no quiero decir esto, si usted cree de una manera distinta, bueno, para mí no hay problema, ¿verdad? Pero usted quédese con lo que dice la palabra de Dios. Así que yo espero que esto, y lo digo con respeto hacia el pastor, hacia ustedes, que haya sido de bendición para nosotros. Al menos esa fue mi intención. Si no lo logré, bueno, pues que el Señor me perdone, pero al menos hice lo mejor en traer algo que nos pueda beneficiar. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te agradecemos en esta noche tu palabra, Señor. Padre, yo hice lo mejor que pude para poder ser claro, Señor Jesús. Pero Dios, aún si dentro de mis dichos dije algo que no es tu palabra, perdóname, Señor, y atribúyelo a mi ignorancia, y que tu pueblo no lo tome, Señor Jesús, pero que si no fallen en tomar lo que sí es tu palabra. Padre, bendice esta Grey, bendice a su pastor, bendice a todos los hermanos que lo respaldan y lo apoyan, Señor Jesús, en esta obra que tú has puesto en esta localidad, Señor Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Ponle nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Oiga, son casi las 10 de la noche. Yo creo que nunca terminan a esta hora. Dios te bendiga. Vamos a cantar un canto, hermanos. Cuidado. Por mi mente que yo sería elegido por tu gracia, Señor, como una flor que de tu mano cortó en este jardín.
donde hay mejores que yo. Podrías haber levantado y hacer hijos de estas piedras, pero no fue así. Pensaste en mí, simiente de Abraham, que habría en mí. Amor divino que cruzó la eternidad para buscarme desde la oscuridad y revelarme cuál era mi identidad, que no soy de aquí, sino de allá. Soy una parte de esta historia que vivió, que fui creado para su adoración, y que algún día volveré yo a su lado, y que esta vida y que esta historia solo será parte del pasado, solo será parte del pasado. Amén. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Mire, estamos agradecidos con Dios. Pues lo que nos pasó hace un rato, bueno, son cosas que uno no puede evitar para empezar. Y después de todo, pues, si fue la voluntad de Dios así, de todas maneras estamos agradecidos porque no se interrumpió o no se echó a perder o se suspendió el servicio. De todas maneras tuvimos victoria. Y bueno, estamos también agradecidos con la visita de nuestro hermano, y darle las gracias al Señor y darle las gracias al hermano. Y pues desearle que ya me explicó él por qué no va a estar en nuestra reunión. Pero bueno, son cosas que uno tiene que aceptar como vengan. Pero él tiene una salida para Colombia en esos días de reunión, de nuestra reunión. Y pues debemos de orar por él para que el Señor lo lleve y lo traiga con bien, ya que su ministerio ha traspasado las fronteras. Es una persona que ha sido reconocida en muchos lugares, y no me da envidia por eso, ¿verdad? No vaya a creer que estoy hablando por envidia, porque realmente pues nosotros estamos en el anonimato acá, casi nadie se acuerda de nosotros, pero bueno, mientras Dios no se olvide de nosotros estamos bien, ¿verdad? Y orar por nuestro hermano para que el Señor lo lleve y lo traiga con bien y tenga bendición para allá, que sea de bendición y sea bendecido al lugar donde él lo invitaron. Y él me sabe decir que él ya tiene pues le enviaron sus gastos para el viaje. Todo está bien, nada fuera de orden, todo está bien. Y solamente pedirle a nuestro hermano Holguín que ore por nosotros, por nuestra reunión, que el Señor nos ayude y que el mismo Señor que va a estar allá en Colombia esté aquí con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. Yo no sé cuántos trajimos que cenar. Ahora sí que me metí en un problema, pero
pues no sé si orar o no orar por el alimento, pero vamos a orar de todas maneras. Si no cenamos ahora, pues cenamos mañana, de todas maneras. Amado Dios de la gloria, le damos gracias por la bendición que usted nos dio en esta noche, por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, Señor. Sabemos que su palabra, Señor, es vida, juntamente con su Espíritu Santo. Que Pablo dice que mucha letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Así lo declara usted en su palabra, Señor. Entonces su palabra, juntamente con su Espíritu Santo, para nosotros es vida, y ha sido vida en esta noche, y será vida por la eternidad, Señor. Gracias por nuestro hermano que vino a visitarnos, y gracias por todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por los alimentos que se transportaron o hemos traído. Señor, si una tortillita de harina nos toca, bueno, pues es alimento. Muchas gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ser despedidos. Me dice el diácono que solamente ahí en su lugar usted se saluda, cada uno de ustedes, y así seremos. Cuando termine el canto estaremos siendo despedidos en esta noche. De poder, promesa fiel, es para ti, tú solo confía en Él, confía en Él siempre es fiel, sobre ti hará caer lluvias de gran poder. La lluvia caerá, esta es la sazón y perfección brotará de tu corazón. Nada lo impedirá, solo hay que creer. Pronto verás, tú solo confía en Él. En Él siempre es fiel, sobre ti hará caer lluvias de gran poder. Confía en Él siempre es fiel, sobre ti hará caer lluvias de gran poder. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.